Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, Jorge Luis, fíjate que muy interesante, estaba leyendo acerca de lo que es la entrada de tu programa de contacto extraterrestre, hablando específicamente de la parte de contacto extraterrestre, y me llamó mucho la atención cómo se define, dice que explora la posibilidad de que los extraterrestres visiten la Tierra, ¿no? Entonces, me pregunto yo, ¿vinieron, vienen o aquí están? ¿Cuál es la visión? Wow, qué gran pregunta y qué difícil la respuesta. Eh, yo no sé. O sea, mi respuesta a todo eso es algo hay. Tenemos muchísima evidencia de que hay algo alrededor. Yo Ajá. no sé qué es lo que hay. Si nosotros nos vamos a la historia y al pasado, nos vamos a encontrar con muchas cosas que no tienen sentido, tanto en América Latina como corriéndonos más atrás todavía en el tiempo. De hecho, si nos vamos hasta el principio de la historia de la humanidad, mi primera pregunta es cómo en 7.000 millones de años de vida que tiene este planeta, solo nosotros en los últimos 100.000 años evolucionamos de una manera diferente, con una inteligencia, con conciencia de abstracción, con uso de herramientas y con un lenguaje. ¿Qué es lo que nos hace diferentes y cómo puede ser que en tantos millones de años de vida en el planeta nada haya evolucionado como nosotros? Ese es el primer punto que yo lo dejo planteado ahí y a eso si le tengo que sumar el siguiente punto, a veces un poco polémico, tiene que ver con las religiones, porque los dioses siempre por definición son extraterrestres, siempre crean al ser humano, siempre bajan a la tierra, siempre nos dan la tecnología más importante que tenemos hasta el día de hoy, que es el cultivo, y siempre se van hacia las estrellas prometiendo un día volver en la religión que quieras. Sí. Entonces, desde esos puntos de vista, tengo que decir, ahí ya abrimos una pregunta gigante. Después, obviamente, esa pregunta que la retomamos nosotros con alienígenas ancestrales y demás, es la pregunta de todos estos avances que ha tenido y que han tenido civilizaciones. Siempre con cuidado, ¿no? Porque siempre hablamos de que lo que está fuera de Europa lo hicieron los extraterrestres, pero nadie se cuestiona si el Coliseo o el Partenón lo hicieron los extraterrestres, o si la arquitectura gótica, que no sabemos dónde salió, no lo hicieron los extraterrestres. Todo lo extraterrestre está fuera de Europa. Sin embargo, cabe decir que tenemos tantas preguntas de cosas que no tienen sentido en todo el planeta que nos hacen abrirnos esa hipótesis siempre de cómo se hicieron cosas. Porque te dicen, sí, pudimos mover una roca de las pirámides, pero cuando calculan la cantidad de roca que tienen las pirámides, tendrían que haber Sí. tardado miles de años en construirlas, no hay forma de haber hecho el estudio del suelo, no hay forma de que miles de años después sigan una piedra sobre la otra. O sea, hay un montón de cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Y cuando seguís avanzando en el tiempo, que es justamente esto que te estoy contando, es lo que hicimos con esta serie, nos empezamos a encontrar con un montón de historias en donde la gente, los testigos, los investigadores, nos afirman cosas que no se le ha encontrado sentido jamás y que todo parece venir del cielo. Entonces, si tengo que inferir, y sí, todo parece venir de otros planetas o de otras galaxias, pero yo llego hasta el punto de inferir cosas que no le he encontrado explicación. Entonces, podríamos decir a la pregunta vinieron o aquí están, es tal vez, no sé, pero cuando el río suena, agua lleva. Puede ser, pero también hay otras hipótesis, o sea, porque te hablan también de seres de otras dimensiones, o te hablan de seres del centro de la Tierra, alguna civilización que haya evolucionado diferente, o te hablan de viajeros del tiempo, y todas cuajan con esta hipótesis. Entonces, la hipótesis extraterrestre no es la única. Ok. Ahora, este viaje por 7 países, Chile, Argentina, Perú, México, Colombia, Brasil y Estados Unidos, yo lo que me preguntaría es como mexicano o como latinoamericano o como latino sería,
¿Deberíamos sentirnos afortunados o preocupados por eso? Qué gran pregunta. Fueron más de 7 países. En realidad hice mal la cuenta cuando lo pasé, porque Ok, en ese grupo de países está faltando Uruguay, está faltando Paraguay, está faltando Ecuador, me parece que tampoco está. ya O van sea, 10. creo que son 13 14 países. Ok. Estados Unidos, que también hicimos muchas cosas en Estados Unidos, España, hicimos algunas cosas en Francia, o sea, es mucho más grande. Y sí, América Latina tiene una cantidad de casos de fenómeno ovni que de hecho muchos investigadores, tanto de Estados Unidos como de Europa, se están volcando cada vez más a mirar qué es lo que nos pasa. ¿Por qué nos pasa esto? No tengo ni idea, no tengo absolutamente ni idea, pero que dos ciudades como Ciudad de México o como Lima, Perú, tengan la cantidad de avistamientos que tienen, es totalmente inexplicable. Pero la cosa sería definir, o alguno de tus entrevistados te ha definido si eso es motivo de orgullo, han encontrado una posibilidad de que sea alguna coincidencia entre todos los lugares, no sé, el clima, la geografía, whatever. No, 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 Hay uno de los capítulos que vamos a tocar eso, que se llama justamente Lugares Calientes, y ahí vamos a hablar de algo que se llaman las líneas Babik. Es una teoría de unos ufólogos franceses de que en realidad estos objetos se moverían por líneas de energía, y estas líneas de energía en realidad son líneas que unen lugares con energía, lugares que muchas veces hay construcciones antiguas o hay elementos que no sabemos por qué ocurren. No sé, acá tenemos Tepoztlán, tenemos El muchísimos lugares. Popocatépetl. el Popo, sí, claro, el Popo que Popo. es. Sí. Hay Sí, un capítulo dedicado 100% al Popo también, o sea, de hecho grabamos un ovni arriba del Popo, que está Mm. puesto en el capítulo ese, que es ok. el de ovnis y desastres naturales. O sea, hay muchísimos lugares que no tienen explicación. O sea, y la hipótesis es, ¿ocurren más fenómenos o como Se Sí, nos trabó. se nos trabó. Ahí está ya, ahí está ya, ahí está ya. te decía, es eso, que no sabemos si ocurren más fenómenos o la gente mira más hacia el cielo, no tenemos idea cuál de los dos puntos es tampoco. Sí, también podría ser eso. Cecil, Jorge Luis, Tocayo, sí, como decimos en México, más de 130 entrevistas grabadas en 43 ciudades. Dice que hay pruebas concluyentes y acontecimientos inexplicables. ¿Cómo podemos hacer converger la palabra concluyentes con lo inexplicable? Porque las dos son una tan concreta como la otra tan incierta. Es que justamente es la filosofía de la contradicción, o sea, lo que te puedo decir es que encontramos muchísimos casos que no tienen ningún tipo de explicación y tengo pruebas que no sé qué son. Y otros que sí son muy concluyentes, ¿así? Es que eso es concluyente. Sí, ahí concluimos. Y por eso nos era tan importante tener esta serie. Ujú. Nosotros tenemos un segmento los sábados de History Channel a partir de las 6 de la tarde y justo hablábamos del tema de cómo estamos siempre con series que tocan temas a lo mejor mucho de Estados Unidos, del fenómeno ovni en Europa y tener una serie que habla de Latinoamérica y que acerca el fenómeno ovni a nuestro continente se nos hizo súper importante, además de que es una serie pues ya icónica para todos los seguidores del fenómeno y estamos muy orgullosos de tenerlo. Está todos los sábados a las 7 de la noche, ya salimos por televisión abierta en el 3.3, pero Ujú. además estamos en Easy en el 485 que acabamos de estrenar nuestro canal, así que espero que nos puedan sintonizar. Claro que sí. 10 episodios. ¿Tienen alguna secuencia estos 10 episodios o no hay secuencias? Cada uno concluye. Cada capítulo concluye, cada uno es de una temática específica, tiene
perdón, tienen, cada uno tiene tres casos y tiene un tema troncal. Hay un capítulo que es testimonios en primera persona, otro que es secretos militares, hay otro que es ovnis y desastres naturales, que ahí vamos a hablar del Popo, vamos a hablar de las luces en los terremotos y vamos a hablar de luces en medio de tragedias naturales que no tienen sentido. Así cada capítulo es autoconclusivo, pero en realidad, como estamos contando la historia o estamos mostrando los relatos de América Latina, toda la serie en sí también tiene un todo. Tú como entrevistador y como experto y como productor y como conductor, ¿has descubierto o descubriste en estas entrevistas o en estos estudios cosas que incluso a ti te asombraron porque no tenías registro de eso? Muchísimo. Cada vez que salgo a un lugar me encuentro con esas cosas y de hecho me encuentro con muchos patrones, que no los digo, pero esos Ujú. patrones me sirven para saber si el caso fue real o si hay alguien que está fabulando o imaginando o yéndose un poco de la realidad. Y me he encontrado con tantas coincidencias a lo largo del planeta que obviamente no las digo porque si no las contaminaría y dejarían de ser patrones secretos, pero sí, me encuentro todo el tiempo con cosas que me sorprenden. Algo revelador de lo que sí nos puedas decir, que ya no como parte de la expertise que tienes, sino como ser humano te ha asombrado, y si lo logras separar y decir, wow, esto jamás como ente distinto, ajeno a ese terreno, no lo hubiera pensado. Bueno, en principio lo que te decía al principio de la nota, o sea, pensar que por definición los dioses son extraterrestres es algo que a mí me partió la cabeza. Ok, puede ser, es una posibilidad. No, Bueno, no, para es finalizar, real. Fíjate que ajá, los dioses siempre nacen afuera del planeta, entonces por definición son extraterrestres. Dios católico está en el cielo, no nació en el planeta. Si nació afuera del planeta es extraterrestre. Los bueno, dioses claro. egipcios por definición son extraterrestres. Los dioses mexicas son todos extraterrestres porque nacieron antes del planeta. O sea, todos los dioses por definición son extraterrestres. Entonces cuando lo ves así dices, wow. Sí, tienes toda la razón. Oye, por último, bueno, no, la penúltima pregunta, ¿cuál es la experiencia de tener y de entrevistar y de poder tener a Giorgio y a Maussan entre tus entrevistados? El coleguismo, el hecho de ser colegas y de conocer, ¿le da facilidad o sí hay cierta imposición? Porque pues ellos también cada uno tiene un bagaje impresionante. No, no hay imposición. La verdad que con los dos he tenido experiencias geniales. Con Jaime tengo a diario y me parece que soy un privilegiado de poder conversar todos los días con este señor que tanto le ha hecho a todo este mundo, ha marcado un camino que es increíble. Y con Giorgio cada tanto hablábamos, cada tanto nos mandamos algún mensaje. Tuve el privilegio cuando vino en el 2017 a México de hacerle una visita guiada nosotros dos solos por el Museo de La antropología. Antropología y contarle cada una. Yo también hice algunas series y conozco mucho de mitología y contarle cada una de las mitologías y la verdad que fue increíble, pero no, no, para nada. Para mí es un privilegio poder hablar con esta gente. Sí, sí, sí. Digo, hablaba de la imposición por el bagaje que ellos tienen, ¿no? Y que a lo mejor uno piensa que pueden saber, de hecho saben mucho más que cualquiera. Incluso estoy seguro ahora que me dices que leíste el recorrido, estoy seguro que tú conoces mucho más los registros que hay en el museo que muchos mexicanos, eso lo tengo clarísimo. Oye, y para finalizar, también los domingos tienes un programa en la entrevista paranormal y el próximo domingo viene un especial con Alfredo Adame. Sí. ¿Pudo tener cosas paranormales Alfredo Adame? Me pregunto yo. 1 millón, es impresionante. Sobre todo hablamos de su etapa como piloto y de cosas que vio Ah, en el claro. cielo, que es alucinante lo que contó. De verdad, gran parte de todos los patrones que te decía se cumplen en esa entrevista y cosas que contó. Es una entrevista para no perderse. Claro. Oye, la última. Dime, ¿por qué una persona que no cree en los extraterrestres, que simple y sencillamente le da vuelta al tema, ¿por qué debería
de poner tantita atención a esto que tanto ha llamado la atención y tanto auge ha tomado en el mundo. Yo no sé si son extraterrestres, sí sé que los ovnis existen y sí sé que no les podemos dar explicación y sí sé que no son humanos. Este concepto nuevo que aparte Jaime lo retoma en su programa de decir no humano, para mí es mucho más correcto que hablar de extraterrestres, porque en realidad no sabemos qué son. Ok. Pero si ven la serie se van a encontrar con un montón de argumentos para entender por qué este fenómeno es real. Por último, una invitación para nuestros suscriptores al canal para que vean tu programa, te lo voy a agradecer. Amigos, los invito a ver Contacto Extraterrestre. Es una de las series, yo creo que más clásicas hoy de ovnis recorriendo todo el continente y no se la pierdan porque hay muchos datos para quien esté a favor y quien esté en contra del tema para poder seguir pensando, reflexionando y sacando cada uno sus propias conclusiones. Listo. Sasi, no sé si quieras decir en los horarios. Sí, todos los sábados a las 7 de la noche, Contacto Extraterrestre, y los domingos a las 11 de la noche, mi entrevista paranormal este domingo con Alfredo Adame, que de verdad se los recomendamos porque está súper interesante. Muchas gracias por su En- espacio. Les mando un abrazo. Perdón, en el 3.3 de televisión abierta, 485 de Easy y las 24 horas por YouTube en Maussan Televisión. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias.